el grupo GEMA, ¿cierto? Todos los micrófonos estarán apagados durante la presentación y solamente pues se le permitirá, pues participar al final a quienes levanten la manito abajo en reacciones. Hay manera pues de levantar la mano. Las cámaras también igual están deshabilitadas y los invitamos pues a diligenciar o a consignar sus preguntas en el chat y también a través de este vamos a empezar a enviar el link para el listado de asistencia en el que tendremos pues todos sus datos para seguirlos invitando a este espacio, ¿cierto? Entonces dale siguiente, Paula, por favor. Quiero presentarles un poquito pues de la agenda. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la resolución 448, que son los términos de referencia para la obtención de licenciamiento temporal para proyectos de pequeña minería. Vamos a tener una presentación pues del convenio, unos conceptos básicos, antecedentes, luego seguimos con el objeto, las diferencias, el ámbito de aplicación, el plazo establecido, la línea de tiempo pues de este trámite, el contenido de los términos de referencia, algunos requisitos adicionales, aspectos importantes y pues finalizaremos invitándolos a las próximas capacitaciones. Tendremos, como les dije, un espacio de preguntas, aunque igual pues, a través del chat podremos ir respondiendo y una serie de encuestas. Entonces los invito pues a diligenciar el listado de asistencia y una encuesta que iremos enviando en el transcurso de la presentación sobre una encuesta situacional sobre equidad de género y trabajo infantil y al final tendremos una encuesta de satisfacción, ¿cierto? Entonces, dale, Paula, con la presentación del convenio, el alcance pues principalmente es realizar un seguimiento permanente a un número objetivo de expedientes mineros, tanto en tránsito a la formalización como de pequeña minería, para que obtengan su licenciamiento ambiental, bien sea temporal, que es para lo que estamos pues en esta oportunidad reunidos, o el licenciamiento temporal, cuya capacitación y cuyo desglose de los términos de referencia, los plazos y demás, lo tendremos el próximo sábado. Y a aquellos proyectos mineros, dale para atrás Paula, por favor, a aquellos proyectos mineros que obtengan su licenciamiento ambiental, realizarles el acompañamiento a la implementación. Entonces vamos a tener el alcance, incluye pues, la capacitación, orientación y el apoyo técnico legal en torno a pues, todos los requisitos, comenzando principalmente por esos espacios de socialización y capacitación, una etapa de asistencia técnica legal y un acompañamiento a la implementación de la licencia. Entonces, dale de siguiente, Paula, por favor. Como les venía mencionando, los procesos objetivos son títulos de pequeña minería que su trámite es para licencia ambiental global o definitiva, que es la resolución 447 de 2020. Como les digo, este encuentro lo tendremos el próximo sábado. Y, bueno, aquí me están diciendo que de pronto el audio se escucha intermitente. Por favor, si me hacen señitas también ahí lo podré mejorar. Y otro de los procesos que son objetivos de este convenio son las solicitudes de formalización, los cuales deben obtener o realizar el trámite para obtener su licencia ambiental temporal, ¿cierto? Entonces, son 763 procesos en total y distribuidos pues en esos grupos, un grupo de trabajo entre Antioquia y Chocó, un grupo norte que incluye los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, Magdalena y Guajira, y un grupo sur que está compuesto pues por algunos expedientes, no todos, bueno, me dice que de pronto no se escucha nada, que abarca los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y algunos expedientes en Caquetá. Entonces, dale, Paula, siguiente, por favor. Sebas, yo sí te estoy escuchando muy bien. Sí, bueno, sí, por favor, ahí me van haciendo señitas cuando no se escuche bien. El equipo de trabajo está compuesto pues por una coordinación de proyecto y cada uno de los grupos que les compartí anteriormente están compuestos por un líder técnico, un líder jurídico y unos profesionales ambiental, ingenieros de minas, geólogos, SIC,
profesionales jurídicos, sociales, publicistas y arqueólogos que nos estarán acompañando pues en toda la tramitología que se debe surtir para obtener el licenciamiento temporal y global. El día de hoy la presentación la irá a hacer Paula Vera, quien es ingeniera ambiental, acompañada del abogado Gabriel, ¿cierto? Uno de los beneficios pues, que tenemos en el, pues, como de participación del convenio es que la regularización minera ambiental es un motor de transformación económica en cada uno de sus territorios, propende pues por el desarrollo territorial y la conservación pues como no del medio ambiente, evita el riesgo de sanciones penales o destrucción pues, de maquinaria amarilla por la explotación de manera ilícita, permite aumentar y optimizar algunos procesos al interior de la unidad productiva minera, lo cual genera ahorro en tiempo y en dinero, ¿cierto? Vamos a tener pues también 2 temas transversales de capacitación en temas ambientales y mineros en Colombia. Vamos a tener pues una comunicación constante con la serie de profesionales que les compartí anteriormente y pues se tendrá cada caso, cada expediente, pues como una asesoría pues personalizada, ¿cierto? También vamos a tener pues la articulación con las entidades públicas y pues digamos un continuo aprendizaje, orientación en todo este proceso. Dale, Paula, para continuar. El día de, hace unos días realizamos una capacitación en mecanismos de regularización minero-ambiental. El día de hoy tenemos los términos de referencia para la obtención de la licencia ambiental temporal. El día sábado vamos a tener la capacitación sobre licenciamiento global o definitivo y la próxima semana seguramente les estaremos, y por eso la importancia de dejar consignado allí el correo en el listado de asistencia, los estaremos invitando a los términos de referencia para la sustracción de ley segunda, el trámite ante el Ministerio del Interior sobre la pertinencia o no de consulta previa, el trámite ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia sobre la necesidad o no de realizar un plan arqueológico preventivo y una serie de capacitaciones en temas sociales sobre el lineamiento de política pública e implementación de estrategia de equidad de género y prevención y erradicación de trabajo infantil. Entonces, pues con esto invitarlos a seguir participando de este tipo de espacios y le doy paso al abogado Gabriel para que continúe con la presentación. Sí, muy buenas tardes, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Gabriel Domínguez, abogado especialista en Derecho Ambiental. Les voy a dictar esta primera parte que serían pues como unos pequeños conceptos jurídicos acerca de esta resolución 448 de 2020, ¿cierto? Vamos a iniciar entonces con unas pequeñas definiciones básicas que van muy de la mano pues como a esta resolución. ¿Cuál sería la definición de un término de referencia o los términos de referencia? Serían los lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente, ¿cierto? Es la autoridad ambiental entonces la que nos va a dar las pautas para la elaboración de estos estudios de impacto ambiental. ¿Qué es un impacto ambiental? Un impacto ambiental es cualquier alteración en el medio ambiental biótico o abiótico. Biótico quiere decir pues los elementos químicos y físicos que tienen vida, como la fauna y la flora, y los abióticos, pues aquellos que no tienen vida, como serían los recursos minerales. Y socioeconómico, que sean adversos o beneficiosos. Esto es muy importante hacer la claridad porque un impacto ambiental no solamente es negativo, un impacto ambiental también puede ser de índole positivo. ¿Listo? ¿Qué es un estudio de impacto ambiental EIA? Es el estudio en el cual se detallan las características de un proyecto que se pretende realizar o modificar. Esta es como la parte previa a la obtención de la licencia ambiental. ¿Qué es un plan de manejo ambiental PMA? Es un conjunto de medidas y actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales. Y el control y seguimiento está enfocado en la verificación y el cumplimiento de la efectividad de los compromisos y obligaciones del plan de manejo y la licencia ambiental en general. Esto pues lo ejerce la autoridad ambiental por medio de unas visitas de control y seguimiento que hace posterior a
a la obtención de la licencia ambiental o para mirar los cumplimientos de los planes de manejo ambiental. Vamos a mirar aquí unos pequeños antecedentes que van muy enfocados en sí en las solicitudes de formalización minera, ¿cierto? Estas solicitudes de legalización. En el año 2001, pues, se expide el Código de Minas, la Ley 685 de 2001. Posteriormente, en el 2010, se expide la Ley 1382 de 2010, en la cual nacen estas solicitudes de legalización que están vivas hasta el momento, ¿cierto? Pero esta ley modificatoria fue declarada inexequible mediante sentencia 366 de 2011. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte va a sacar esta ley de ordenamiento jurídico por considerarla inconstitucional por un tema de consulta previa. Recordemos que la consulta previa pues es un derecho fundamental que tienen algunas comunidades en nuestro país. Como no se le hizo consulta previa a esta ley, pues se declara inexequible. Posteriormente, el Gobierno Nacional expide el decreto 933 de 2013, ¿cierto? El cual vuelve y le da trámite o vuelve y recoge estas solicitudes de legalización que quedaron en el aire por esta declaratoria de inexequibilidad anterior, pero posteriormente, en el año 2016, el Consejo de Estado suspende esta norma en un proceso de nulidad, también por la misma situación, por un tema de consulta previa. Al actualmente, ¿cierto? No se ha decidido de fondo, por tanto este decreto queda suspendido. ¿Qué pasa posteriormente? Ya en el actual gobierno, pues expide el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955 de 2019, y vuelve y recoge o vuelve y le da vida a estas solicitudes de legalización que quedaron en el limbo, porque recordemos que con la suspensión del decreto 933, pues también se suspenden todos los trámites de estas solicitudes de legalización, y en esta ley 1955 de 2019, pues ya se impone como obligación el trámite de esta licencia ambiental temporal, que es la que vamos a revisar hoy, sus términos de referencia. ¿Cuál es el objeto de esta resolución? ¿Cierto? Esta resolución tiene como objeto la expedición de los términos de referencia para la elaboración de ley A, requerido para el trámite de la licencia ambiental temporal para la formalización minera establecidas en el marco del artículo 22 de la Ley 1955 del 2019, es decir, el Plan Nacional de Desarrollo que actualmente está vigente. Y como ya vimos anteriormente en la definición, sabemos que los términos de referencia contienen las especificaciones técnicas, objetos y estructuras de cómo ejecutar un determinado estudio, trabajo, proyecto, comité, conferencia, negociación, etc. ¿Me colaboras, Paula, por favor? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia ambiental temporal y una global? ¿Cierto? La licencia ambiental global está regulada por el decreto 1076 de 2015, que es ese decreto compilatorio del sector medio ambiente, y es de carácter taxativo. ¿Qué quiere decir taxativo? Que es para unos proyectos que están descritos en este mismo decreto, solamente para eso. No es que todas las actividades tengan que tener una licencia ambiental global, no, la misma norma establece cuáles son esas actividades que requieren una licencia ambiental global. Otra diferencia es que en esta licencia ambiental global se tiene que obtener antes de iniciar cualquier actividad de explotación minera, ¿cierto? Se otorga por la vida útil del proyecto, se otorga desde la etapa de construcción y montaje hasta el cierre y abandono, y se otorga para todo el área del proyecto, mientras que la licencia ambiental temporal pues nace en este Plan Nacional de Desarrollo actual, la Ley 1955 del 2009, solamente aplica para procesos de formalización minera, solo para actividades en desarrollo actuales y cierre y abandono. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que en este momento estén ejerciendo actividad de explotación minera bajo todas estas procesos de formalización pueden seguir ejerciendo la actividad mientras se le tramita esa licencia. Es temporal, es decir, al momento en que se les otorgue un contrato de concesión, ¿cierto? Hasta ahí llega esta licencia ambiental temporal. Posteriormente tendrán que tramitar la licencia ambiental global, que ya sería por el resto del proyecto, sus 30 años. Y es para el área intervenida, únicamente para el área donde se hace la explotación.
Ámbito de aplicación. ¿A qué modalidades o a qué figuras jurídicas se le aplicarían estos términos de referencia? Primero a los subcontratos de formalización minera, que ya sabemos que nacen por allá con la ley antimercurio y se ha ido reglamentando mediante decretos, la devolución de áreas para formalización minera, las áreas de reserva especial, los ARES, y las solicitudes de legalización, es decir, la formalización de minería tradicional. ¿Cuáles son los términos o los plazos, cierto, que deben obedecer tanto los pequeños mineros como la autoridad ambiental en el trámite de ambas licencias, tanto la temporal como la global? Entonces, primero, lo que se necesita es un acto administrativo que le dé vida jurídica tanto a la solicitud de legalización o al subcontrato de formalización o cuando la que autorice la devolución de áreas. Posteriormente, tienen 3 meses para presentar el estudio de impacto ambiental ante la autoridad ambiental, hablando de la licencia ambiental temporal. Cuando es contrato de concesión, o sea, cuando es una licencia ambiental global, pues tendrán un término de 2 meses para hacerlo. ¿Cuál es la particularidad? Que esta resolución 448, ¿cierto? Fue suspendida por la resolución 669 de 2020. ¿Qué quiere decir? Que estos 3 meses que vemos aquí aún no han empezado a correr, porque esa resolución suspende la aplicación de los términos de referencia por la declaratoria de emergencia social económica generada, pues, producida por el COVID. Y como sabemos que esta emergencia se ha ido prorrogando con el paso del tiempo mediante diferentes decretos, pues hasta la fecha sigue vigente esta suspensión. Pero eso no significa que las autoridades ambientales no le estén dando trámite a esta licencia, a estas solicitudes de licencia ambiental temporal y global. Posteriormente, cuando se radica el estudio de impacto ambiental ante la autoridad ambiental, pues ya tendrá la autoridad ambiental 30 días para resolver de fondo dicha solicitud, y en el caso de la licencia ambiental global tendrá 2 meses y 60 días, y ahí ya decide si la otorga o la niega. Porfa, Paula, ¿me colaboras? Perfecto, aquí ya le doy el paso para la intervención de la ingeniera ambiental, Paula. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación de este espacio. Entonces, ahora yo les voy a contar cuál es el contenido o lo que se debe tener en cuenta para entregar ese estudio de impacto ambiental ante la autoridad ambiental al momento de solicitar la licencia ambiental temporal. Como les decía ahorita nuestro compañero, existen unos términos de referencia. ¿Qué son esos términos? Son como un paso a paso o como ese recetario de lo que deben de tener los estudios de impacto ambiental que vamos a entregarle a la autoridad ambiental. Entonces, ¿qué debe de tener como mínimo? Unos objetivos. Se debe describir la actividad minera, dónde va a quedar, cuáles van a ser sus características. Se debe entregar un diseño minero. Debemos de caracterizar el área de influencia, es decir, el área donde vamos a desarrollar o donde se está desarrollando la actividad minera. Se caracteriza tanto desde lo biótico, abiótico y socioeconómico. Entiéndase pues biótico todo lo de vida y lo abiótico lo inerte, como los recursos minerales. Hacemos una caracterización pues de cómo es el territorio en términos de población. En caso de requerirse, le solicitamos en el marco de este estudio de impacto ambiental a la autoridad permisos para aprovechar recursos naturales, que ya ahorita más adelante les explico de qué se trata. Se hace una evaluación ambiental o una evaluación de impactos ambientales, se proponen unos planes de manejo, es decir, cómo vamos a controlar, a mitigar, a compensar o a potenciar los impactos que se derivaron de o que se derivan de la actividad minera que se está desarrollando.
y se plantea un plan de desmantelamiento y abandono. Acá es importante tener en cuenta que el estudio de impacto ambiental o lo que la autoridad ambiental apruebe solo será para el área intervenida de acuerdo al concepto técnico que haya adoptado la autoridad minera. Es decir, nosotros no podemos presentarle, voy a rayar por acá, a la autoridad minera nos aprueba, supongamos esta área que estoy dibujando acá. Nosotros en el estudio ambiental o en el estudio de impacto ambiental no podemos presentar esta área, porque estas dos cosas no se estarían conversando. Entonces, el área tiene que ser la misma que haya quedado en el acto administrativo emitido por la autoridad minera. Listo, sigamos. Entonces, ya vamos a entrar en detalle de qué es lo que debe de tener. ¿Qué es lo que debe tener el estudio de impacto ambiental? Debe tener unos objetivos, el objetivo es muy general, es decir, cada titular va a decir, el presente estudio tiene el objetivo de solicitar ante la autoridad ambiental la licencia ambiental temporal para la formalización minera. Vamos a hacer una descripción de la actividad minera. ¿Qué es esto? Vamos a presentar una localización que debe tener la localización, es decir, el área geográfica donde se ubica la actividad minera que estamos desarrollando. El área geográfica, es decir, está en el municipio tal, del departamento tal, las veredas que están cercanas son tales. Se presenta un mapita donde se pueda ver de forma esquemática cómo está la actividad minera dentro del municipio. Dentro de este mapita o dentro de este esquema deben de quedar las áreas que se intervienen con la actividad minera. Debemos presentar una caracterización o unas características de la actividad minera. ¿Qué es esto? Primero debemos decirle a la autoridad ambiental cuál fue el acto administrativo, es decir, explicarles mediante qué acto administrativo se estableció la figura de formalización minera que se está tramitando. Le debemos decir, de acuerdo, se debe explicar la duración de la actividad minera, es decir, explicarles de acuerdo a los recursos minerales que hay en la zona de mi interés. Mi actividad minera va a durar 10 años, 20 años, 30 años. Se debe identificar si en la zona existen otras actividades mineras o si nuestro polígono de interés o nuestro polígono donde vamos a desarrollar las actividades se cruzan con otros polígonos que están desarrollando la misma actividad. Si cerca a la zona existen infraestructura social o productiva, ¿qué es esto? Si hay escuelas, si hay hospitales, si hay sitios de interés turístico, si hay, entre otros. Y se debe pasar un listado o estimación de volúmenes o insumos. Por ejemplo, para el desarrollo de mi actividad minera, yo voy a necesitar tantos metros cúbicos de combustible, voy a necesitar energía, voy a necesitar agua. Es decir, acá nosotros lo que le contamos a la autoridad ambiental es todo lo que yo necesito para desarrollar mi actividad minera. Adicionalmente, hacemos como una descripción ya más detallada. Esta que tiene que ser entonces las áreas que se van a intervenir por los equipos, es decir, dónde están, un ejemplo, dónde van a estar ubicadas las trituradoras en caso de que se tengan, si es minería aluvial, dónde van a estar las dragas, por dónde va a ser el transporte del mineral, dónde va a quedar, por ejemplo, el área de explotación, dónde son las áreas donde vamos a depositar el material estéril o el material que no es de interés, cuáles son las vías de acceso, si debemos construir vías de acceso nuevas o si vamos a utilizar vías existentes que son de la comunidad, cuáles son las obras para, si vamos a hacer beneficio y transformación, cuáles son las obras y cuáles son esas áreas de apoyo, cuáles son las áreas de apoyo, si vamos a necesitar talleres, oficinas, no sé, un restaurante, un casino. Esto es muy importante que quede muy bien descrito en el documento. ¿Por qué? Porque la autoridad ambiental va a aprobar todas esas áreas que nosotros le estemos entregando en el documento. Entonces, por ejemplo,
Si nosotros entregamos unas áreas donde tenemos en determinado sitio, no sé, por ejemplo, que acaba de quedar nuestra área de explotación, ¿cierto? Pero por acá tenemos el beneficio, por acá tenemos unas oficinas, pero nunca le dijimos a la autoridad ambiental que acá iban a haber unas vías que comunicaban estos sitios. La autoridad ambiental les va a aprobar qué es lo que nosotros estamos entregando ahí. Razón por la cual en el momento en el que ellos vayan a hacer seguimiento y verificación a lo que se está haciendo, o sea, a verificar que lo que ellos aprobaron sí sea la realidad y de pronto vean estas vías, pues van a iniciar pues como un proceso sancionatorio dado que eso no fue lo que se aprobó en el estudio. Entonces, por eso les digo, es muy importante que se tengan en cuenta como todas las áreas que se van a intervenir con ocasión de la actividad minera. Listo. Un momento. ¿Qué otra cosa debemos de tener en cuenta? Los costos. Entonces, ya arriba le explicamos a la autoridad minera cuál va a ser el tiempo de vida útil de nuestro proyecto o de nuestra actividad, 10 años, 20 años, 30 años, que va a estar en función de los recursos que existan en la zona. También debemos explicarle cuál va a ser nuestra planeación minera, es decir, mes a mes, cuánto vamos a estar extrayendo, cuánto nos va a costar desarrollar el proyecto, cuánto nos cuesta desarrollar la actividad, cuánto cuesta esa extracción y ese beneficio, cuál es la relación mineral versus material removido, cuál es la producción anual, mensual. En el tema de costos, bueno, todos los temas son muy importantes, pero el costo que le pasemos a la autoridad ambiental sobre este proyecto, sobre la actividad que estamos desarrollando, va a ser el insumo para que la autoridad ambiental diga, yo a ustedes les voy a cobrar tanto por revisarles este estudio, porque las autoridades cobran por revisar pues los estudios ambientales que se tramiten. También es muy importante que haya como ese planeamiento minero y se le cuenta a la autoridad ambiental cuál va a ser como el volumen estimado que el titular minero va a extraer durante la vida útil del proyecto y cuál va a ser la cantidad que planea sacar mes a mes. Y sobre esto es que ellos van a hacer seguimiento junto con la autoridad minera. Listo. ¿Qué más debemos de tener en cuenta? Entonces, se debe presentar, los términos de referencia nos exigen pasar una caracterización del área de influencia. Acá vuelvo y reitero. El área de influencia será el área que nos aprobó la autoridad minera, no nos podemos salir de esa área. ¿Qué es caracterizar el área de influencia? Es como tomar una foto de cómo está el territorio hoy, desde lo biótico, desde lo abiótico y desde lo socioeconómico. ¿Eso con qué finalidad? Se exige con la finalidad de ver cómo va a interactuar el ambiente con el proyecto. Entonces, ¿qué debemos caracterizar? Se debe caracterizar la geología, presentando cuáles son las unidades geológicas que se van a explotar, cuál es la litología que existe en la zona, si existen fallas, cuál va a ser la inclinación de los taludes en caso pues tal de que se tengan, si hay fracturamientos, si hay erosión, se debe identificar la geomorfología de la zona, es decir, si hay zonas con susceptibilidad a erosión, remociones masa, los suelos. Se debe hacer una descripción de cuál es el uso actual del suelo, es decir, si en la zona, supongamos, hay actividad ganadera, minera, agricultura, o si hay zonas que son destinadas como para reservas forestales. En cuanto a hidrología, puede pasar que nuestra área de interés o el área de interés del titular minero se cruce con cuerpos de agua, es decir, con un río, con un humedal, con cualquier cuerpo hídrico. Este cuerpo hídrico se debe caracterizar. Entonces debemos saber cuál es la longitud del cuerpo hídrico, qué pendiente tiene, cuál es el caudal, cómo se comporta, si tiene unas épocas donde está seca, unas épocas donde tiene más agua. La calidad del agua se debe presentar en caso de que se intervengan pues
Acá dice cuerpos lénticos o lóticos. ¿Qué son los lénticos? Lo podemos asociar como a cuerpos lentos, o son cuerpos que no se están moviendo, como los agua estancada, como los humedales que están ahí quietecitos, y los lóticos son como los ríos que tienen un flujo pues de laminar todo el tiempo de agua. Debemos pasar las características físicas y químicas de ese cuerpo de agua que se está cruzando con el área donde se va a realizar la explotación minera. Se debe identificar si esa agua es usada por personas aledañas a la zona y para qué la utilizan. Debemos identificar fuentes de emisión atmosférica, como si hay una industria que está emitiendo gases. También se debe identificar si hay fuentes generadoras de ruido, no sé, supongamos unas dragas que generan mucho ruido, si hay trituradoras, o sea, todo lo que genere ruido y genere emisiones se debe identificar. Entiéndase que también cuando hay actividad ganadera a gran escala, PARCIR es caracterizado como una fuente de emisión. Desde lo biótico, entonces, caracterizamos los ecosistemas, que son los ecosistemas, la flora, la fauna, tanto terrestre como acuática, y se identifican ecosistemas estratégicos. Esta información puede ser descargada de unos portales donde ya se ha identificado pues algunas especies de fauna y flora que son características de ciertas regiones, entonces eso es un insumo muy grande para alimentar este capítulo. Del medio socioeconómico, ¿qué se caracteriza? La población asentada, es decir, si la población que predomina en la zona es comunidad afro, comunidad indígena, si son campesinos o qué tipo de comunidad es la que existe, en lo económico qué actividades desarrollan, qué servicios públicos hay en el área donde yo estoy solicitando la formalización, si hay internet, si hay educación, si hay hospitales. Esta información, gran parte del medio biótico se puede conseguir, como les decía, a través de portales, es válida a partir de información secundaria. Para el medio socioeconómico debemos de hacer un levantamiento de información primaria e información secundaria. Acá, como paralelo a este medio socioeconómico, es importante contar con el certificado de procedencia o no de consulta previa. Eso se solicita ante el Ministerio del Interior, y presentar al momento de que estemos solicitándole a la autoridad ambiental o entregándole este estudio de impacto ambiental, presentar el certificado de que le dijimos al ICANN o al Instituto Colombiano de Antropología e Historia que en la zona pues solicitarle el programa de arqueología preventiva, si hay o no haya pues arqueología de interés. Más, debemos de tener en cuenta los permisos ambientales, que era lo que yo les decía ahorita, del permiso para demandar o hacer aprovechamiento de recursos naturales. Entonces tenemos concesión de aguas, permisos de vertimiento, de ocupación de cauce y de emisión atmosférica. Entonces, si yo dentro de la descripción del proyecto, dentro de la descripción de la actividad que quiero formalizar, dije que voy a necesitar tomar agua del río, porque resulta que para yo hacer todo el beneficio del mineral voy a necesitar agua, pues deberé tramitar la concesión de aguas, bien sea superficial o subterránea. Resulta que voy a vertir agua residual doméstica, es decir, porque tengo unos baños o porque producto de mi actividad minera se me genera un agua residual industrial, es decir, la que ya ha entrado en el proceso productivo, voy a vertirla al río o al suelo, debo tramitar un permiso también para ocupar el cauce. Supongamos, yo voy a tener una barcaza todo el tiempo en el río, voy a tener una draga, necesito tramitar en el marco de este estudio de impacto ambiental una ocupación de cauce. Y emisiones atmosféricas y aprovechamiento forestal. Emisiones, es si voy a tener, supongamos, una fundición que me está generando una emisión de gases, debo solicitar el permiso de emisiones, o si voy a tener trituradoras que generan polvo, también debo de solicitar eso ante la autoridad. Y pues si las áreas que yo voy a utilizar dentro de mi proyecto se cruzan con coberturas boscosas, es decir, donde hay árboles y que lo necesito tumbarlos para establecer mi operación minera, debo solicitar
el permiso de aprovechamiento forestal. Estos permisos tienen un formulario, cada uno de estos tiene un formulario donde especifica qué es lo que debe tener cada formulario. Hay algo común a todos los permisos y es que se debe demostrar pues que la persona es el dueño del predio, pues en caso de que no lo sea, demostrar la figura que le permite o que no le permita al titular minero entrar a desarrollar la actividad, se deben de presentar los costos del proyecto y ya cositas muy específicas de cada permiso. Si no supongamos, si vamos a aprovechar agua, si necesitamos tomar agua del río y no entregamos el formulario, no solicitamos el permiso de concesión de agua, no podríamos estar tomando agua del río porque no le solicitamos a la autoridad ambiental el permiso. Luego pasamos a una evaluación de impactos ambientales con proyecto. ¿Qué es esto? Lo que yo les decía ahorita. Entonces ya hicimos o tomamos esa foto del territorio, hicimos esa caracterización de línea base que nos permite conocer cómo es el territorio desde lo ambiental y desde lo social. Ahora, ¿cómo se va a comportar cuando yo le ponga mi operación minera? Es decir, ¿cómo va a interactuar mi operación minera con el ambiente? ¿Cuáles son los impactos que se van a generar por eso? Entonces, en este apartado, es muy importante que haga una descripción de cuáles son las actividades que yo desarrollo para mi operación. Entonces, supongamos, yo necesito hacer un descapote de la tierra, tengo que transportar el material, tengo que hacer una trituración, tengo que hacer una separación gravimétrica, tengo que tener unos tanques, o sea, todas esas etapas de mi actividad minera o todas esas actividades para yo poder desarrollar mi actividad minera las debo describir acá. ¿Cómo las describo? ¿Para qué las describo? Para ver cada una de esas actividades, cómo está interactuando con el agua, con el suelo, con el aire y a partir de eso identificar los impactos. Entonces, supongamos, si yo dije que para el desarrollo de mi actividad minera tenía que retirar el suelo, pues entonces posiblemente uno de los impactos que se derive de esa retirada del suelo sea una alteración de las condiciones del suelo, ¿cierto? Cada uno de esos impactos se valoran para obtener impactos de diferentes categorías. Hay diferentes criterios para valorarlos, hay diferentes metodologías, pero que finalmente lo que se busca con esto es que la autoridad ambiental sepa cuántos impactos va a generar la actividad minera, cuáles son positivos, cuáles son negativos y cuál es su calificación, es decir, si es crítico, si es severo, si es moderado o si es irrelevante. Con la identificación de estos impactos se pasan a establecer las medidas de manejo ambiental o lo que se llama dentro de los términos de referencia el capítulo 7, plan de manejo ambiental. ¿Qué se busca con eso? Bueno, ya identificamos unos impactos ambientales, ya sabemos qué es lo que la actividad minera me va a causar con el ambiente, pero acá le tengo, señora autoridad ambiental, estas medidas de manejo que me van a ayudar a prevenir, a mitigar, a compensar, a restaurar o a recuperar eso que yo estoy alterando. Muchos de los impactos no pueden prevenirse, o sea, hay impactos que se van a dar. Entonces ahí yo no entro a prevenirlos, sino a minimizarlos, pero si no los puedo minimizar, si definitivamente el impacto se da y se da, yo tengo que centrar a compensar y todo eso lo planteo mediante unos programas en este capítulo que se llama Programas de Manejo Ambiental. Estos términos de referencia nos dan como una estructura, entonces, ¿qué deben de tener esos programas? Debe tener un objetivo, entonces debe tener un objetivo, qué impactos va a controlar, cuáles son las actividades que usted está planteando para controlar esos impactos, dónde va a aplicar esa medida, dónde va a aplicar ese plan de manejo y cuáles son sus metas, para que con esto la autoridad ambiental le pueda hacer seguimiento. Entonces también tenemos que plantear un plan de seguimiento y monitoreo. Entonces, si yo tengo 20
programas de manejo ambiental, posiblemente vaya a tener 20 planes de seguimiento y monitoreo, porque es lo que me va a permitir a mí o a la autoridad ambiental verificar que eso que usted dijo que iba a hacer, si se esté cumpliendo. Ahí se establecen unas metas. Entonces, por ejemplo, usted dice, yo tuve que remover una cobertura vegetal y voy a compensar. Y usted dentro del programa de manejo ambiental, usted dijo, yo voy a compensar 1 hectárea anual o voy a compensar cada que remueva cobertura. Entonces, si usted dice que va a compensar anualmente 1 hectárea, usted debe reportarle eso a la autoridad ambiental o la autoridad ambiental le va a hacer seguimiento sobre eso que usted dijo que iba a realizar. También nos exigen presentar algo que se llama el plan de desmantelamiento y abandono. ¿Qué es lo que se busca con esto? Se busca que se haga un cierre adecuado desde lo ambiental y desde lo social de la actividad minera. Es decir, que no sea simplemente ya cumplió mi vida útil, los 10 años que dije que iba a durar mi proyecto, los 5 años o los 20 años y me voy. No, debe ser un plan de cierre planificado, donde quede claro cuál va a ser como el mecanismo que usted va a implementar para cerrar. Entonces usted va a decir, yo voy a demoler infraestructura, voy a retirar unidades sanitarias, voy a hacer un arreglo paisajístico porque me debo entregar el territorio que intervine, lo debo entregar en condiciones similares o iguales a las que estaba antes de que yo entrara con mi actividad minera. Debo decir cuál va a ser el arreglo paisajístico que le voy a hacer, para qué va a quedar sirviendo esa zona posiblemente, si le voy a hacer monitoreo después del cierre, es decir, si posiblemente con mi actividad minera se van a generar aguas ácidas, es algo que se debe seguir monitoreando así la actividad ya se haya clausurado. ¿Cómo voy a rehabilitar esas zonas donde deposité el material estéril o los relaves o las colas o las gangas, como lo quieran llamar? ¿Cuál va a ser el costo de ese plan de cierre? ¿Y durante cuánto tiempo le voy a hacer seguimiento? Todo eso debe quedar planteado en ese capítulo. ¿Qué requisitos? Entonces, hasta acá está como lo que yo les decía, ese paso a paso o ese recetario de qué es lo que debe de tener el estudio de impacto ambiental. Este estudio debe de tener todo lo que les estamos mencionando acá. En caso de omitir algo, debe ser justificado desde lo técnico a la autoridad ambiental, porque si no, eso puede ser como el punto de quiebre para que usted le devuelvan el estudio ambiental o no se lo aprueben. Entonces es importante tener en cuenta que todo lo que se está pidiendo, lo que piden los términos de referencia, se debe incluir, y en caso de que no se incluya, se debe de justificar por qué no se incluye. Además del estudio, entonces nosotros debemos diligenciar cuando vamos a solicitarle a la autoridad ambiental algo que se llama el formulario único de solicitud de modificación ambiental. Es un formulario ya establecido que está, acá se los voy a presentar, que está en la web y básicamente solicita datos de la persona que está solicitando, si es natural o jurídica, datos del proyecto, si es minería, qué tipo de minería, qué tipo de licencia está solicitando, cuál es el costo de la actividad, en qué municipio se localiza, si requiere los permisos de los que hablábamos ahorita, si requiere hacer una sustracción de reserva, se firma y se entrega a la autoridad ambiental. Debemos entregar un formato, bueno, la autoridad ambiental normalmente tiene un formato donde verifica, es como una lista de chequeo donde ellos dicen, bueno, voy a revisar el estudio que usted me está entregando. Y lo que verifican es que si tenga todo lo que exigen los términos de referencia, que si tenga el costo del proyecto, que si tenga la documentación legal, que si se haya solicitado ante el ministerio la procedencia o no de consulta previa, que si se le haya informado al ICANO, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que si se tenga la geodatabase. ¿Qué es la geodatabase? Es donde vamos a entregar como la información espacial, como los planos asociados a este proyecto o a esta actividad minera. Que nuevamente, ¿qué debemos de tener en cuenta?
que la autoridad ambiental, reitero, solo va a aprobar o solo se va a ceñir al área que haya quedado en el concepto emitido por la autoridad minera. Se deben de tener los impactos ambientales, se deben identificar todos los impactos ambientales que se van a generar con el desarrollo de la actividad. Cada uno de esos impactos debe de ser atendido por un programa de manejo. Se debe suministrar toda la información para los recursos naturales que nosotros vayamos a aprovechar, si va a tener vertimientos, si va a tener emisiones, si va a tener que tumbar árboles, si va a tener que tomar agua, todo eso debe quedar ahí. Y como les decía, en el caso en el que no podamos aportar toda la información, en el caso en el que la persona que esté elaborando el estudio considere esto no es necesario para este tipo de minería, pues no lo incluye, pero debe estar debidamente justificado para que no sea un motivo por el cual la autoridad ambiental les devuelva a ustedes el estudio. Entonces, esos serían como los aspectos a tener en cuenta de lo que nos exige la resolución 448, que es la que acoge los términos de referencia para solicitar la licencia ambiental temporal. Bueno, aprovecho para recordarles nuevamente el diligenciamiento de la encuesta de asistencia. La encuesta, tenemos una encuesta de género y una encuesta de satisfacción para que ustedes pues califiquen este proceso que estamos desarrollando con ustedes. Muchas gracias. Entonces, damos paso a las preguntas que tengan. No sé si en el chat han quedado como preguntas. Hola Paula, sí, ve, en el chat hay varias preguntas. Pero si quieren, porfa, le damos paso a la pregunta, le damos el micrófono a Manuel Luna para que nos comparta su pregunta y ya vamos respondiendo pues también las del chat, aunque ya hemos ido respondiendo pues algunas también. Ah, listo. Entonces, escucho. Buenas noches. Tengo varias preguntas. La primera es si estoy interesado en ser beneficiario del convenio, ¿cómo hago para solicitar el apoyo? La segunda es si los costos de requisitos como los de calidad de agua que requiere una caracterización físico-química, las asume el minero o si dentro del convenio se asume eso. Y la tercera es un caso específico de un área de reserva especial acá en el Cesar, que ya tiene la resolución que la declara y la delimita, pero ya se entregó también el estudio geológico minero donde se hace nuevamente un recorte de área. La pregunta es si la licencia ambiental, si el estudio de impacto ambiental la puedo presentar para todo el área inicialmente delimitada en el área o si ya debo presentarla al área recortada y delimitada en el estudio geológico minero. Listo. Entonces, en cuanto a la primera pregunta de cómo solicitar el apoyo, nos puede dejar su correo electrónico en el chat o escribir al número de teléfono del grupo GEMA y nosotros le enviamos un acta donde se explica de qué se trata el proyecto y usted firma el acta que lo que busca es tener ese soporte de que usted está interesado en participar. Entonces, sería obtener esa firma. Sí, para complementar ahí, qué pena, Paula, te interrumpo. Dale siguiente para dejar el número de contacto. Ahí es el número de contacto, pues, en el que pueden expresar, pues, cada situación. De todas maneras, quisiera recordarles de que ya hay unos expedientes que fueron priorizados por el Ministerio de Minas, que hemos estado, pues, entrando en contacto con algunos de ellos, pero de todas maneras, ese tipo de capacitaciones y encuentros
es de interés público. Entonces, pues, yo sé que de pronto algunos no estarán, pues, inicialmente priorizados por el ministerio, pero de todas maneras es conocimiento público, pues, como para todo el sector. Entonces, ahí sí te invitamos, Manuel, y creo que era el nombre tuyo, a escribir ahí a ese número o al correo y a través, pues, de este medio te daremos respuesta. ¿Listo? Listo, continúo entonces con la segunda pregunta. Los costos de los trámites los asume el titular minero, porque este proceso es un proceso de acompañamiento y asesoría, no de elaborarles el estudio. O sea, nosotros los acompañamos, les decimos qué debe de tener, les podemos decir dónde pueden encontrar la información, cómo está, de pronto ir mirando cómo le está yendo con la construcción del documento, le podemos colaborar a hacer seguimiento al radicado, pero nosotros no les costeamos absolutamente nada. Este proceso es de acompañamiento y asesoría. Entonces los costos hacen parte pues del titular. Y en cuanto al área, en la pregunta 3 que mencionabas, de que ya solicitaste la extracción del área o la reducción pues por el área de reserva, el estudio de impacto ambiental se entrega es por el área ya donde le extraíste el área de reserva, es decir, ya el área reducida. Listo, creo que ya le respondí las 3 preguntas, no sé si quedó claro. Sí, sigamos por favor con el usuario iPhone de Edgar, para que pueda activar su micrófono también. Sí, Edgar. Sí, aló. Sí, Muy buenas tardes. buenas tardes, bien pueda. Sí, señor, bien pueda. Una pregunta, a ver, en el sur de Bolívar nosotros tenemos la ley segunda del 59, pero ahorita se está tramitando un DMI, Distrito de Manejo Integral. Para la licencia temporal, ¿tenemos que tener la sustracción de área o no? ¿Cómo se hace ahí? Y si usted me puede regalar pues, la ley, el documento de la ley que ustedes hicieron el convenio, por favor. Aló. Listo. Si su área de interés se encuentra dentro de un distrito de manejo integrado, dentro de un área de reserva, sí se debe hacer la... En este momento está en la ley segunda del 59, de 1959, pero se está tramitando con parques el DMI, el Distrito de Manejo Integral. Entonces, para la temporal necesitamos, porque allá para pues, obtener licencia, se necesita hacer una sustracción de área. ¿Permiten hacer la temporal sin sustracción de área? Tiene que tramitar la sustracción. Porque ahí hay unas licencias temporales. Sí, señor. Pero sin sustracción de áreas, porque todo el territorio hay una sola empresa que tiene una sustracción de área, el resto no hay. Entonces no sé cómo... Sí se debe tramitar la sustracción de área y de hecho, pues por eso, bueno, para la licencia ambiental temporal no es necesario. Para la global sí se debe tramitar la licencia. No, me refiero a la temporal. No, la puede ir tramitando, pero ya usted sabe que cuando vaya a tramitar la global, pues va a tener que iniciar el trámite. ¿Usted me puede regalar el número de la ley? ¿Cómo se llama eso? Perdón. ¿El convenio? El convenio que estamos desarrollando nosotros con el ministerio.
Sí, sí, no, el número de, no el convenio como tal, sino el número de la ley. La Ay, ley o- listo, claro que sí. Acá es muy importante hacer una claridad, ya que él habla de una ley segunda que ya pues, está previamente declarada y hay un trámite para declarar un DMI. En este caso, estas dos áreas pueden ser superpuestas una de otra. O sea, puede haber una ley segunda y puede haber un DMI declarado de forma simultánea, no hay ningún problema. En este caso, tocaría hacer sustracción de área de ambas áreas. ¿Qué pasa con los DMI? Se tendría que mirar la zonificación en la declaratoria y mirar si las áreas que se van a sustraer si son sustraíbles, porque los DMI no toda su área es sustraíble, es dependiendo de la zonificación que tenga, si es un área protectora de conservación, entonces habría que determinar eso bien. Listo, quisiera darle paso al usuario que está iPhone de Mario. Y les pido el favor a todos, ahí se va haciendo pues como la cola para intervenir pues con los micrófonos. Yo les voy dando paso. Todos espero que comprendan pues como para darle orden. Somos casi 250 personas, entonces yo sé que todos tenemos muchas preguntas. Hay muchas preguntas en el chat que igualmente vamos a tratar de responder la mayoría y de todas maneras pues enviaremos un correo a los correos pues que valga la redundancia que estén inscritos pues ahí en el link de asistencia para enviarles efectivamente pues las preguntas que queden consignadas en el chat. Entonces le doy paso a iPhone de Mario, por favor. Buenas tardes. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor, se escucha. Quien pueda. Mira, estoy llamando desde Villagarzón, Putumayo. Tengo un caso. Este caso, pues lo digo, yo en este momento soy consultor de una comunidad. Resulta que hay un solicitante o un titular de una solicitud de minería tradicional que no los incluyó a la comunidad donde está la balastrera, no los incluyó para nada, en ningún momento para hacer el tema de pronto de lo que son los documentos de tradición y continuidad por minería tradicional, para nada tuvo que ver en eso la comunidad. Ahora en los estudios de impacto ambiental que hicieron, tampoco tuvieron para nada la comunidad. Es más, como era que la comunidad en este momento pues está queriendo tomar medidas de hecho porque no la han incluido. Ya hizo la visita a la corporación, hizo una visita y en este momento están extrayendo material, o sea, están arrancando material de manera mecánica. La profesional de la corporación dijo pues que no estaban autorizados para hacer eso y ellos ya empezaron a vender el material. Es más, ellos entregaron como hay un resguardo, hicieron prácticamente un recorte de área y le dijeron a la corporación que adelante todo el acto administrativo con el recorte del área. La corporación, en aras de evitar alguna polémica, y suspendió el trámite porque le pidió el acto administrativo donde la Agencia Nacional de Minería ya pone en firme, digámoslo así, el área aprobada. Mi pregunta que viene, o sea, la comunidad en este momento se van a parar en no dejar explotar material porque desde un principio no la tuvieron en cuenta. ¿Qué medida o qué sanción o qué tipo de situación los puede llevar a estos señores de esta solicitud de minería tradicional en cuanto al incumplimiento de la norma, de la ley? Porque en este momento están haciendo minería ilegal. Ya han sacado cerca de 500 viajes de polquetas y la comunidad obviamente no ha podido pararla. La alcaldía no ha hecho caso, la corporación pues a punta de conceptos técnicos nomás los lleva. Difícil. Por eso ya piensan tomar medidas de hecho. ¿Qué se debe hacer en este caso? Es que ese es un caso bien complejo porque si él hizo la solicitud de legalización, pues él sería en este caso el legalmente autorizado para ejercer las labores de explotación y exploración de minería. Ya lo único que yo veo ahí viable es mirar si en esa zona pues hay una minoría étnica debidamente declarada como para que le hagan una consulta previa, pero la normatividad en Colombia es muy clara en el que hace la solicitud, es el primero que tiene el derecho.
Y listo, no, está correcto. El problema es que ya incumplió en la ley, o sea, está haciendo unas explotaciones sin tener ningún acto administrativo que le otorgue un permiso, digámoslo así, ambiental o minero para explotación mecánica. O sea, ya hay un Lo que pasa es que, incumplimiento. no, lo que pasa es que si es una solicitud de legalización de minería de hecho, él sí está autorizado para hacer actividades de exploración y explotación. Habría que mirar fue qué tipo de figura jurídica solicitó. Si solicitó un contrato de concesión minera, pues sí estaría ejerciendo labores de minería ilegal, por llamarlo así. Pero si está cobijado bajo una solicitud de legalización minera, sí está autorizado en este momento para ejercer esas labores de explotación. Pero, como vimos en la exposición, pues ¿De manera él tiene mecánica? Sí, sí, a menos de que, Sí, pues, a menos de no, que sea pero un es que, barequero. no, lo que pasa es que no tiene ningún acto administrativo que le dé la agencia todavía, no lo tiene, y tampoco ambiental, no tiene nada. No, es que los solicitantes de legalización, cuando Ya. cuando radicaron su solicitud de legalización, pueden seguir ejerciendo su actividad hasta que se le otorgue el contrato de concesión minera sin ningún problema. Entonces, por eso habría que evaluar en ese caso qué tipo de figura jurídica fue la que solicitó, si es un contrato de concesión o si es una solicitud de legalización. Porque si es una solicitud de legalización, está legalmente facultado para eso. Obviamente, pues está obligado ya en este momento empezar a presentar sus documentos, su estudio de Pues, impacto ambiental para tramitar la licencia ambiental temporal, pero sigue estando autorizado para ejercer la actividad de explotación. pues te cuento que me da un vuelco a todo lo que yo he venido leyendo en cuanto a Por eso, es que, normatividad, por porque eso hay que tengo entendido. determinar, ¿Cómo? sí, por eso hay que determinar la figura jurídica que él solicitó. Si es un contrato de concesión o si es una solicitud de legalización. Sí, es una solicitud de minería tradicional. Lo que pasa es que a ellos les dan unas autorizaciones prácticamente para que desarrollen la actividad de manera manual, más no mecánica. Pero es que, a ver, hay una figura jurídica que se llama, pues, que es el barequeo, que ellos no necesitan pedir ningún tipo de permiso ante la autoridad minera, únicamente que estén inscritos en ¿Cómo? el municipio y en el RUCOM, Ah, sí, bueno, en el municipio sí. donde realizan su actividad, Ok. ¿cierto? Pero sí, pero como me hablaste de una solicitud de legalización, ¿cierto? Si tiene un polígono presentado ante la autoridad minera, está facultado para ejercer, siempre y cuando no esté archivado, pero está autorizado para ejercer estas actividades. Mecánicas, ¿sí? Sí, sí, por Pues eso te la reitero, por verdad. eso, ¿qué te recomiendo ahí? ¿Qué te recomiendo ahí? El hecho de que ellos estén facultados para ejercer actividades de explotación, ellos tienen que tener pues cierta responsabilidad ambiental y no están exentos a que la autoridad ambiental pues les inicie un proceso sancionatorio si hay un incumplimiento de una normatividad ambiental. Mira, yo tuve ahora una charla virtual con la doctora Dora. Ella es la encargada de todo lo que tiene que ver con la parte de minería tradicional. Le comenté esta situación y ella me dijo que rotundamente no pueden sacar material y es una causal para archivarles la solicitud. Eso me dijo ella. ¿Me repites, por favor, que se me entrecortó? Yo hablé con la doctora, el nombre, el apellido no lo tengo. Ella es la encargada la coordinadora de la parte de evaluaciones de solicitudes de minería tradicional. Hablé cerca de las 11 de la mañana. Le comenté la situación y me dijo que ellos no están autorizados para adelantar explotaciones mecánicas. Solamente lo pueden hacer manual. Y si ellos hicieron eso y la comunidad puede demostrarles, es una causal para rechazarles la solicitud de legalización. Se la rechazan porque incumplió a la ley. Pero Eso no, me lo dijo ella. ya habría que mirar en qué se está basando ella para tomar, pues, o para tener esa posición. Gabriel, ¿me permitís? Le quisiera dar el micrófono al ingeniero César, que es del grupo de trabajo también. No sé, el host Juan
ayúdame a activar el micrófono del ingeniero César Córdoba. Y luego continuamos pues con las preguntas. Dale, César, ya pues. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, como dice el señor, él puede, si está realizando, si tiene solicitud de legalización, no puede realizar actividad mecánica, como le dijo la doctora Reyes, Dora Reyes. Las solicitudes de legalización solamente pueden trabajar manualmente. Y si tiene el contrato, si tiene un contrato de concesión, tiene que tener su licencia ambiental y haber realizado la consulta previa si está en un territorio de comunidades indígenas. Gracias. Gracias, César. Bueno, quisiera darle paso ya también a Manuel, al usuario. Manuel, por favor, para que active su micrófono. Sí, buenas tardes. Tengo tres inquietudes. La primera hace referencia, en la presentación explicaban un permiso o un formulario para aprovechamiento de recursos naturales referente a playas y lechos. Entonces no tengo claridad a qué hace referencia, no lo tengo muy claro. La segunda pregunta hace referencia cuando nombran la calidad del agua, solamente entiendo que es para lo que está dentro del título, ¿cierto? Pero para hacer la caracterización de calidad del agua tendría que verse 100 metros arriba y 100 metros después del polígono. Me queda la duda solamente lo que está dentro del agua, dentro del título. Y la tercera es referente a la parte socioeconómica, de la parte social. Si dentro del título no encuentro, digamos, parte social, pero si fuera del título encuentro un componente social que tiene que ser monitoreado, que podría ser impactado, ¿cómo se define el alcance fuera de esos límites del título? O solamente específico a lo que esté dentro del título. Gracias. Bueno, te habla Paula. Con respecto a la primera pregunta de ocupación de cauces de playa o lechos del río, se refiere a que no necesariamente la solicitud de ocupación de cauces se va a dar cuando yo pongo una obra directamente en la lámina de agua, sino cuando la pongo también ahí como en las playitas que se forman al lado del río. Eso por ese lado. En cuanto a la calidad de agua, ahí es importante tener en cuenta varias cosas. Si usted, señor titular minero, va a generar un vertimiento que puede localizarse fuera de su polígono titulado, ¿cierto? O de su polígono de interés, usted igual tiene que solicitar el permiso de vertimientos, donde lo obligan, así esté fuera de su polígono, pero usted va a generar un vertimiento en una fuente hídrica que está fuera de su polígono, entonces la va a impactar. Entonces, para tramitar el permiso de vertimientos, usted tiene que hacer un monitoreo de calidad de aguas que le obliga a tener 50 metros mínimo aguas arriba del punto de vertimiento y 100 metros aguas abajo del punto de vertimiento para poder con esto hacer, y en el punto donde tiene pensado hacer su vertimiento, para que con esto se pueda hacer la modelación ambiental del vertimiento. Pero si usted no va a generar intervención sobre esa fuente hídrica que está dentro de su título, o sea, si usted no va a generar ningún vertimiento, yo creería ahí, pues, pues porque no la está afectando, no es necesario presentar esa caracterización que 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo, porque usted no la está interviniendo. Pero entonces sí quiero que le quede claro, y es que si el cuerpo de agua así esté fuera de su polígono, donde van a estar las obras, y usted va a generar un vertimiento, sí o sí tiene que caracterizar calidad del agua, ¿cierto?
pero si usted no lo va a intervenir con absolutamente nada, eso sí debe de quedar muy claro, no lo va a intervenir con absolutamente nada, usted no tiene que presentar la caracterización de calidad físico-química. Usted mencionará que dentro de su área o cerca de su área pasa una fuente hídrica con ciertas características físicas, como les decía ahorita, pendiente, ¿cierto? Pero si usted asegura que no la va a intervenir o afectar con el desarrollo de su actividad minera, pero si usted sí la va a afectar, tiene que hacer ubicar como unos puntos donde usted hace monitoreos de calidad de agua, que es lo que más adelante tal vez le vaya a permitir a uno curarse en salud frente a un requerimiento de la autoridad ambiental que le diga, venga, es que usted está contaminando esa fuente hídrica, pero resulta que usted realmente no es, o sea, que la fuente ya estaba contaminada, pues usted le presenta esos resultados de ese monitoreo que usted hizo y le dice, vea, señora autoridad ambiental, es que eso ya estaba en estas condiciones. Pero eso siempre y cuando usted esté seguro de que no la va a afectar. Y creo que eran esas las preguntas, o se me pasó alguna. La del componente social, si dentro de mi título no tengo ninguna caracterización social, pero fuera de mi polígono, si hay una comunidad o un establecimiento de unas viviendas, tengo que caracterizarla o se podrían afectar positiva o negativamente en la materia de impactos dentro del polígono, pero como solamente específico para lo que esté dentro del polígono, en este caso tendría que identificar, caracterizarlo y hasta qué rango tendría que, kilómetros o perímetro después del polígono. Para la licencia, para la solicitud de licencia ambiental temporal, usted puede presentar ahí teniendo en cuenta que no está dentro de su polígono, pero acá es importante pues como también tener en cuenta y es que si la pobla, o sea, si va a hacer un ejemplo, si la casita está pues ahí pegada como de todo el límite, la invitación es caracterícela, ¿cierto? Pero si están alejadas, pues no es necesario porque no está dentro de su polígono, ¿cierto? A diferencia que cuando se realiza la solicitud de licencia ambiental global, que es obligación definir como unas áreas de influencia o unas unidades territoriales mayores y menores, ahí sí usted estaría obligado a caracterizarlas. Igual, cuando uno construye ese capítulo de socioeconómico, pues usted, si no está dentro de su polígono, usted presenta una caracterización general, nuevamente, siempre y cuando usted garantice que con su actividad esa población no se va a ver afectada. Gracias, Paula. Te doy paso al usuario Jever Bautista, por favor, para realizar su pregunta. Y de todas maneras, sí les quisiera pedir el favor de ir concretando para que no se nos alargue mucho la capacitación, ¿cierto? Dale, Jever. Buenas tardes a todos. Soy Jever Bautista Bueno, asesor ambiental. Tengo 3 preguntas. Primero, ¿cuál es el instrumento ambiental para los subcontratos de formalización minera de acuerdo con la normatividad ambiental vigente? Segunda, los términos de referencia de la resolución 448, la licencia ambiental temporal, permite el uso de maquinaria amarilla para subcontratos de formalización minera debido a que estos están amparados dentro del contrato de concesión. Tercero, en el caso que tenga radicado el EIA antes de la entrada en vigor de la licencia ambiental global, ¿debo solicitar la devolución de los documentos a la CAR para radicar nuevamente y acogerme a estos términos? Estas son las 3 preguntas. Dale, Paula. Voy. Por favor, dale. Bueno, voy a responder que no alcancé a anotarlas todas, pero si te entendí, el trámite de licencia ambiental temporal, ¿a qué figuras les aplica? Al subcontrato de formalización, a las devoluciones de área para formalización minera, a las áreas de reserva especial y a la formalización minera tradicional. A eso les aplica el trámite de licencia ambiental temporal. Con respecto a la otra pregunta, a la última, es importante tener en cuenta que para aquellos
que presentaron plan de manejo ambiental no requirió, o sea, las personas que ya presentaron un plan de manejo ambiental y que le fue aprobada esta figura, no requieren presentar un estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, la licencia ambiental temporal va a ser otorgada con base en ese plan de manejo ambiental. Es decir, este será el instrumento bajo el cual va a estar regulado. Pero si tenemos una solicitud de formalización minera que no ha presentado un plan de manejo ambiental, esta sí debe solicitar, pues él debe hacer el estudio de impacto ambiental y solicitar pues la licencia ambiental temporal. No sé si le respondí a las preguntas, si se me escapó alguna. Hola. Aló, ya se había deshabilitado el micrófono. Sí, lo que pasa es que la inquietud es referente, vamos, el tema de la resolución 448 es si los subcontratos de formalización minera pueden hacer el uso de maquinaria amarilla, ¿sí? Debido a que estos están amparados dentro de un contrato de concesión. Entonces, esa es la inquietud que está pendiente. Sí, si quiere, le voy a activar el micrófono al ingeniero César también, para que... Aló, César. Igual como lo planteamos ahorita, si el subcontrato debe ser otorgado de un contrato de concesión. Y si el contrato de concesión, dentro de su estudio de exploración, considera que la maquinaria que va a utilizar es maquinaria amarilla, puede utilizar maquinaria amarilla. Caso contrario, que en algunas partes se está viendo que, por ejemplo, en solicitudes de legalización, están dando subcontratos o contratos de operación. En estos no pueden utilizar maquinaria amarilla. Si es producto de un contrato de concesión, sí, producto de un contrato de concesión minera. De lo contrario, no pueden. Y la pregunta referente a LEIA es que tengo un cliente que ya tiene radicado LEIA, pero la corporación no ha hecho la evaluación del estudio de impacto ambiental. En ese caso, para acogerme a los términos de referencia o la entrada en vigor de la licencia ambiental global de la resolución 447, ¿debo solicitar a la corporación la devolución de la documentación o simplemente porque la corporación no ha procedido a evaluarla, me la debe evaluar por los nuevos términos de referencia? Sí, qué pena. César, no. A ver. Un segundo, por favor. Por favor, sí. Ana Marley, ¿me puede repetir La pregunta es, en el caso que tenga radicado el EIA antes de la entrada en vigor de la licencia ambiental global, ¿debo solicitar la devolución de la documentación a la CAR para radicar nuevamente y acogerme a los términos de referencia de la resolución 447? ¿Y cuál es la figura que tiene de...? Contrato de concesión, pero no le han evaluado el EIA, como desde el 2014. No, si ya lo presentó, tiene que seguir su curso. Usted lo que debe es solicitarle a la corporación que cumpla con los términos de ley, ¿no? Porque si lo presentó, debe seguir el curso. Pero lo presentó en el 2014 y no tiene ni auto de inicio. Porque es que las figuras para acogerse a la 448 están establecidas y ya la compañera expresó cuáles son las figuras que se apoyarían en la 448. No, esa sería para 447. Licencia ambiental global, pero con términos de referencia de pequeña minería. Pero, ¿y el área es? ¿Cuánto tiene el área? 60 hectáreas. 60 hectáreas. Usted Van a explotar 30. No, debió haberse acogido al proceso de
de pequeña minería con criterios diferenciales. Ahí sí se hubiera aplicado estas resoluciones. Se dio un tiempo, inclusive termina, creo que mañana termina el tiempo para aplicar a la pequeña minería, que son menores a 100 hectáreas. Mañana 30 termina el proceso de presentación del estudio técnico, pero hasta marzo, dieron plazo para acogerse a este tipo de minería. O sea que ustedes tienen que seguir con el proceso como lo llevan. Más bien apoyarse en un abogado para que le escriba a la corporación, ¿no? Sí, de todas formas, creo que, ingeniero César, y para la persona que está haciendo la pregunta, como ya tienen los documentos dentro de la corporación radicados, yo creo que la corporación o la autoridad ambiental es la competente para indicarle el procedimiento y las normas, pues, a las que ellos se rigen, y si tendrán que acogerse o no a los términos de referencia que ellos indiquen. Entonces, creo que esa pregunta la puede radicar ante la corporación de su jurisdicción. Listo, muchísimas gracias por la aclaración. Con mucho gusto. Gracias. Quisiera darle paso al señor Gonzalo Parra para que dirigiese su pregunta y, por favor, sí, ser muy concretos. Formule su pregunta, bien pueda. Buenas tardes, vea, mi pregunta es, nosotros somos yo tengo una asociación de mineros tradicionales, huaqueros, de esmeraldas. El Ministerio y la Agencia Nacional de Minería se han quedado de reglamentar la resolución para los estériles de esmeraldas. ¿Qué podemos hacer ahí para que el Ministerio y la Agencia Nacional en esa actividad minera? Qué pena, don Gonzalo, se le cortó la pregunta al final. ¿Se nos puede repetir, por favor? Oh. ¿Aló? Sí, sí, señor. Mi pregunta es, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Mi pregunta es, yo soy el representante legal de una asociación minera, asociación de mineros huaqueros de Esmeralda. Nosotros hemos tenido una diferentes actividades con mesas de concertación, mesas de diálogo, mesas de esto con el Ministerio y con la Agencia Nacional de Minería. Ellos se comprometieron en una reunión que tuvimos que iban a reglamentar para que las empresas mineras nos entregaran los estériles. ¿Qué podemos hacer ahí para que el Ministerio y la Agencia Nacional nos agilicen eso para nosotros poder recibir los estériles a las empresas? No, ahí don Gonzalo, pues aquí no tenemos, no sé si de pronto alguien del ministerio pues nos acompañará, pero ese es un tema pues que se nos sale como del objetivo de la reunión, ¿cierto? Espero me entienda pues, y de todas maneras si diligencia pues ahí en el chat, como le dije, pues de pronto estaremos elevando la solicitud pues ante el ministerio y ante la agencia, pero pues en realidad no es nuestra competencia como universidad responderle pues como ese tipo de preguntas, y espero entienda nuevamente. Quisiera entonces darle paso al señor Gerardo para formular su pregunta, por favor. No creo que el señor Gerardo, el señor Brian Quintero. Sí. Buenas tardes. Buenas noches ya. Le quería preguntar a Paula. Paula nos hablaba ahora de la constancia de erradicación ante el ICANN.
quería pues que nos hablara un poco más al respecto, porque pues teniendo en cuenta lo que dicen los términos de referencia de la licencia ambiental temporal, hablan de un programa de arqueología preventiva según la ley 1185 del 2008, y cuando uno revisa esa ley pues es un programa bastante extenso y complejo que implica un arqueólogo y que implica un planeamiento bastante extenso, algo que pues no parece razonable para una licencia ambiental temporal. Quería pues que nos hablara si en realidad es eso lo que hay que hacer, como ese programa según esos términos, o en realidad simplemente es un trámite que se hace por medio de una consulta. Entonces quería tener un poco más de claridad al respecto. Buenas tardes. Yo acá, pues como para que te explique bien sobre el trámite, me gustaría, no sé, Sebastián, si nos acompaña el compañero antropólogo, que creo que es la persona idónea para orientar mejor a la persona que nos está haciendo la pregunta. Sí, Alexander. 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 Hola, ¿me escuchan? Ya, sí, señor, bien pueda. Bueno, mi señor, sí, claramente usted tiene razón, pero en los términos de cumplir con ese requerimiento ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, lo que se analiza luego de usted, digamos, cumplir con ese requisito de solicitar ese trámite, lo que hace el Instituto Colombiano de Antropología e Historia es analizar, digámoslo así, también la procedencia de la ejecución de ese estudio arqueológico, todo dependiendo desde la potencialidad arqueológica que se conozca inicialmente para la zona en la que se está solicitando digámoslo, ese trámite o ese cumplimiento de ese trámite. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos, por medio de una zonificación que ellos tienen, hacen, digamos, un análisis de ese potencial en términos arqueológicos de las zonas, y inicialmente con esa zonificación ellos van a determinar si hay, desde sus criterios de análisis, digamos, probabilidades altas, medias o bajas para que se desarrolle ese estudio. La mayoría de las veces ese estudio arqueológico llega a un primer nivel que es de prospección arqueológica. Esa prospección la hace claramente un profesional especializado en el área, en el campo de la arqueología, y él determina por medio de ese estudio, digámoslo así, inicial, de esa potencialidad en campo, del potencial arqueológico, si se requiere ya de un plan de manejo que vaya acompañado, digamos, del monitoreo de las actividades que se están desarrollando en esa actividad minera. Pero dependiendo también de la actividad minera y, como le digo, de ese potencial arqueológico que puede ser bajo, medio o alto, y la definición de esos criterios desde el concepto del ICANN pueden determinarle de una manera muy rápida y temprana que no es necesario cumplir con todo el proceso, y le certificarían ese cumplimiento de ese requerimiento con un acto administrativo emitido por el mismo ICANN. Gracias, Alexander. Los costos de ese proceso, digamos, el usted recurrir al servicio profesional de un arqueólogo, también correrían por cuenta de usted. Solo para ese caso en el que se determine hacer intervenciones en campo para hacer sondeos o prospecciones, cuando se determine que puede, dentro de ese potencial arqueológico, encontrarse su mina o su iniciativa minera dentro de un área que tenga un potencial o un interés arqueológico. Gracias, Alexander. Quisiera activarle el micrófono a mi compañera Caterine también, por si quiere complementar, y si no, también le quisiera dar paso al ingeniero Michael Araujo para complementar alguna respuesta. Dale,
Caterina. Buenas noches para todos. Sí, me gustaría complementar. El señor estaba haciendo una pregunta con respecto a, digamos, si debía o qué documento es el que se debe radicar en el ICANN. Como usted bien hacía la observación, efectivamente el programa Arqueología Preventiva, pues como lo dice su nombre, es un programa que incluye 5 fases y pues que sí tiene una extensión importante y que es necesario considerar para el proceso. Específicamente, lo que tiene que ver con la resolución 448, lo que se debe hacer es elevar una consulta al ICANN preguntando si aplica o no el programa Arqueología Preventiva específicamente para cada proceso minero. Entonces, en ese caso, se debe radicar un oficio donde se hace la solicitud y adicionalmente anexar unos documentos, que es una información que es similar a lo que se hace para el estudio de impacto ambiental. Esto se radica y el ICANN emite una respuesta, ya sea requiriendo el programa o no, y esa respuesta es la que se debe, es el radicado al que hace referencia los términos, valga la redundancia, de referencia al 448. Entonces, en esta primera etapa, lo que se debe hacer es hacer esa solicitud, obtener esa respuesta del ICANN y es lo que se debe radicar en este momento. Si ya el instituto considera necesario aplicar ese programa de arqueología preventiva, entonces eso ya iría, digamos, para otra fase. Y en caso de que el instituto diga que es necesario hacer ese programa, pues debe aplicarse todas las fases, entre ellas lo que comentaba el colega, una primera fase que sería una prospección, luego una formulación de un plan de manejo arqueológico, la ejecución de ese plan de manejo arqueológico y un tema de arqueología pública. Todo eso se hace con la asesoría de un arqueólogo líder, que eso se hace más adelante en el proceso, el cual se debe inscribir junto con el programa Arqueología Preventiva de cada proyecto minero. No sé si con eso ya quedó respondida la duda del señor. Gracias, Caterina. Por favor, Michael. Sí. Buenas noches ya. Bueno, Michael Araújo, ingeniero en minas, líder técnico zona norte del proyecto, hago parte de la Universidad Nacional. Un poco para aportar a la pregunta que hizo el señor de la Asociación de Esmeraldas en cuanto a por qué las empresas no le entregan los estériles, mencionarles de que las empresas, estas que están debidamente constituidas, que tienen su título minero, su PTO, su licencia ambiental, estas empresas no están obligadas a entregar este material estéril a los huaqueros, por decirle así, debido a que hay una situación de responsabilidad de qué pasa después que se entregan esos estériles. ¿Qué pasa? ¿Sí? Porque la autoridad minera y tanto la ambiental hacen seguimiento de las actividades y que hace cada empresa, cada titular minero, y entre esas está qué hace con sus estériles, ¿sí? Entonces, como bien sabe, cada título cuando explota y saca sus estériles, debe llevarla a su botadero de estériles, ¿sí? Entonces, por ende, cada título, esos estériles, debe llevarlo a su botadero, ¿sí? Aquí lo que se podría hacer, señor, el de la asociación, es reuniones, obviamente, con todas las entidades locales y de nivel nacional, porque ahí hay una situación, y es que hay muchos huaqueros que no son de la zona también, y entonces previamente deben de estar registradas o tener un censo, y cuando todo eso se tenga, ahí es que se entra procede a entregarle los estériles. Eso en parte del manejo, o sea, de lo que yo tengo conocimiento es que en algún momento se habló era de entregarle, o sea, había un proyecto de entregarle esos estériles a los huaqueros, pero siempre y cuando estuviera dentro como de un título minero, que estuviera con su PTO y su licencia ambiental, pero que permitiera esta actividad. Y tengo entendido que a estos huaqueros que estaban debidamente registrados en la alcaldía del municipio donde hayan escogido para realizar esto, se les iba a dar como especie de de remuneración, pero por disponer el material, más no que sea objeto de que ahí se van a enhuacar
por llamarlo así, sino es para realizar una actividad de disposición de ese material estéril, porque a eso es que hace referencia y es el manejo que hay que darle a los estériles. No es que se va a entregar y luego ustedes van como a lavar y no se le da el manejo que se le debe dar a ese estéril. Entonces, esa es la situación, y hasta que no se reglamente o se organice esa parte, entonces por eso es que las empresas no están obligadas a entregarle el material estéril a las asociaciones de guaqueros. Eso quería como aportar. Gracias, Michael. Bueno, vamos para ir finalizando, a lanzar una encuesta de satisfacción, la cual agradezco pues que diligencien todo con el fin de ir mejorando este tipo de espacios. Dale el host y mientras tanto, sí, por favor vayan respondiendo. Mientras tanto, le vamos dando la palabra a la señora Yolanda Olaya, perdón, para realizar su pregunta. Y sí les pido el favor de ir diligenciando, ya que pues esto será de retroalimentación para futuras capacitaciones. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, señora, bien pueda. Bueno, muy buenas tardes. Ya estoy ubicada en el departamento del Tolima. Pues mi pregunta era que el Tolima no quedó como incluido en el proyecto, entonces igualmente si yo puedo hacer algunas preguntas, inquietudes que tengo con respecto a un título minero. Sí, no, señora Yolanda, los departamentos pues que son objeto de este convenio los ha priorizado directamente el Ministerio de Minas, y entiendo que hay otros departamentos que fueron priorizados para el desarrollo de otros convenios por otras universidades y demás, ¿cierto? Si es alguna pregunta ya específica de su título, de su expediente, si desea, pues a través del chat o de la misma asistencia, nos puede elevar su inquietud y igualmente la elevaremos ante el ministerio. Si considera que de pronto la duda es algo que nos puede aportar en esta discusión de licenciamiento ambiental temporal, la invito pues a que la haga igualmente, ¿cierto? O sea, como de interés público. Bueno, muy amable. Es lo siguiente, yo me legalicé, o sea, nos legalizamos con la ley 141 del 94. Igualmente, pues la corporación autónoma aquí debía habernos entregado nuestros planes de manejo con su resolución, pero entonces, pues hasta hoy no he podido lograr que este plan de manejo me lo haya quedado en firme. Según lo que yo estaba mirando acá, he presentado prácticamente todo lo que o sea, en mi plan de manejo que ellos me han venido exigiendo, yo prácticamente he presentado ya una licencia ambiental, pero resulta que en 30 años no me han resuelto mi situación. En este momento, yo venía hasta el año 19 solicitando mis explosivos legalmente, porque igualmente tengo toda mi documentación tanto en la agencia como en la corporación. Me venían dando unas certificaciones y con eso sacaba mi explosivo. ¿Qué pasó en el 2020? Que Cortolima ya, bueno, dice que está en evaluación, como siempre me ha dicho, está en evaluación el documento, pero en la parte, digamos, de Indumil, pues ya me exigían la resolución de mi plan de manejo. Como ellos nunca me han entregado la resolución, no he podido adquirir hace 2 años explosivo. Estoy hecho, bueno, por todos los lados tratando de que ellos me solucionen mi situación, y hasta hoy pues no he podido arreglar ese tema. Luego viene ahorita pues un contrato de concesión, me acogí a la ley de preferencia, igualmente, pero el tema es que ahorita yo ya presenté mi PMA a la agencia, no me han resuelto hasta ahora nada. Igualmente pues estoy ante yo venía evaluando, me venían evaluando el PTI también en la agencia. Llevé 6 años y no fue posible que me lo evaluaran.
como ya me salió el contrato de concesión, simplemente me dicen ellos, no le vamos a evaluar el PTI, sino ya necesita presentar el PTO. Lo presenté pues con ánimo de que me agilizaran mi situación para poder adquirir mi explosivo y tampoco me han resuelto nada, pero en este momento lo más difícil es que en la agencia me solicitan el documento ambiental y no lo tengo porque nunca me lo entregaron. Y en la corporación me requieren el PTI, que tampoco nunca me lo evaluaron. Entonces, en este momento, pues no sé qué puedo hacer o qué solución podría yo tener en este caso. Gracias por su atención. ¿Qué pasó? ¿Sí me escucharon? Sí, sí, señora. No, aquí pues procedo a responderle. Es un caso pues bastante particular y como le dije, pues este caso lo trataremos de elevar ante el Ministerio de Minas para igualmente pues poderle colaborar en todo este trámite, ¿cierto? Pero sí es un caso pues bastante particular. Entonces sí la invito a que nos diligencie pues ahí en el chat la pregunta, pues, y a través de la asistencia, el número de contacto y demás, para elevar esa inquietud ante el Ministerio de Minas. De igual manera, pues, le agradezco la intervención. Y ya para ir acabando, por favor, le daré paso a otras dos personas, nada más, y los demás les pedimos que diligencien sus preguntas en el chat, por favor, que a través de este pues las recopilaremos y las responderemos en su debido momento, y también invitarlos a responder la encuesta que está en pantalla, ¿cierto? Entonces va a dar palabra al señor Jairo y Harold, por favor, algo muy concreto para ir finalizando este encuentro. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. La pregunta es, estoy en un proceso de formalización muy reciente y ¿cómo podemos contar con asesoría? Estoy en Remedios Antioquia. Gracias, John. Jairo, lo invitamos a diligenciar también la información al chat. Igualmente se puede contactar al correo que ve en pantalla y al número telefónico pues también para evaluar su caso específico. Si el ministerio lo encontró priorizado pues al expediente, encontrará pues el apoyo en los profesionales de la universidad en este caso. Muchas gracias. Y finalmente el señor Harold también pueda. Buenas noches. Sí, señor, bien pueda. Buenas noches. A ver, perdón. El computador registra como Harold Erazo, pero mi nombre es Juanito Caicedo. Yo participé en la mitad de la conferencia, la primera que dieron la primera capacitación. En esta no me pude conectar. No le hago mucho a la tecnología de punta. Gracias a mi nieta que llegó con el computador. Estoy apenas conectado cuando levanté la mano. Mi participación es, como les dije anteriormente, en la pasada conferencia, mi apoyo ha sido un ingeniero de Medellín, Esaú Hernández, quien me ha dado ilustración clara y bastante amplia con respecto a las capacitaciones que ustedes están dando, y en la cual en la otra participación no pude darles a conocer todas mis inquietudes. Una de ellas es que yo tenía presentado en el 2010 la solicitud de legalización, la formalización de la licencia ambiental temporal, ¿no? Para minería tradicional. Y resulta que como un decreto, no sé qué es lo que hubo a nivel nacional, que se congelaron todas las solicitudes por cuestión de las multinacionales. Nariño, sobre todo, estábamos casi la mayor parte de Nariño afectados por esa situación.
gracias al año anterior, al 2020, salió otra resolución, la 448, y nos daban un plazo, un término de 2 meses en el cual yo no podía ponerme en contacto para hacer las vueltas necesarias para poder habilitar mi licencia de minería tradicional. Pero con todo, el señor Esaú me envió estos comunicados de la empresa que tienen ustedes de Gema medio, @unal, y la otra, yo creo que son las mismas o vecinas que están gestionando en esta capacitación. A ver, lo que yo tengo conocimiento es que de parte del Ministerio de Minas hay un convenio con la Facultad de Medellín, donde en ese convenio hacen los costos de parte del gobierno. Yo quisiera tener conocimiento hasta qué punto hay ese apoyo y qué dinero o qué costo nos corresponde a los pequeños mineros. En el tiempo del 2010, de lo que nos presentaron hasta acá, el 2020, en la invitación que me hacían, no me recuerdo, yo sí firmé un acta ¿cómo se llama esto? De rechazo, digamos, a la invitación que nos hacían. No me acuerdo si la firmé o no la firmé, pero sí me hicieron la invitación para volver a reactivar la licencia minera. En este caso, si es negativo, ¿qué debo hacer? ¿Y a qué me comprometería si yo les firmo a ustedes el acta de compromiso? ¿Hasta dónde me conlleva en bien o en mal con la firma del acta de compromiso? Para, según eso, yo tener un amplio conocimiento al respecto a lo que yo me voy a someter. En la licencia que yo solicité, está registrada con OE 9-15-131 del 2010, que hasta ahora en el 2020 pues ya nos dieron la habilitación. Entonces, mi pregunta es la siguiente al respecto, que la haya firmado o no, el acta de desistimiento, ¿no? Si tengo derecho a continuar, ¿qué es lo que debo hacer? Porque en esa solicitud tenía el área, era de 110 metros de base por 100 de altura, o sea, en una loma. Ese es más o menos el contexto del área donde yo tenía la mina, pero por unos convenios que hice yo con unos vecinos, vendí parte y hubo un proceso largo. El señor renunciaron, vendieron a otro colindante, este señor falleció y con los herederos yo por lo que ellos habían dado una parte, yo ya les hice escritura pública con buena tradición de lo que correspondía por el dinero que ellos dieron. Más sin embargo, con el restante que me quedaba un saldo que no me cancelaron, lo cogí en la propiedad, que tiene de base, tiene 43 metros por 100 de altura, o sea, por la loma arriba. Este es el área que tengo en el momento propia. Pero dado el caso de que si me aprueban la licencia, entraría todo lo que corresponde al subsuelo de lo que estaba presentado el documento para la minería tradicional, ¿no? Eso es en base a eso. ¿Qué es lo que yo debo costear y qué es lo que me colabora el gobierno? O por el convenio que tengan ustedes con el Ministerio de Minas. Gracias. Claro que sí, sí, señor. Pues bueno, como lo mencionamos al inicio de nuestra capacitación y pues entendiendo que usted no pudo estar en ese momento, pues le recordamos que nuestro alcance del convenio es el seguimiento a su expediente ambiental o su capacitación, todo el tema de orientación, de apoyo técnico y legal en torno a esos requisitos que usted necesita cumplir, a todos esos procedimientos que usted debe llevar a cabo frente a los términos de referencia para poder elaborar
el estudio de impacto ambiental y asimismo que usted lo pueda presentar a la Corporación Autónoma Regional de su jurisdicción. Sí, con esto es como básicamente el alcance de nuestro convenio por parte de la Universidad Nacional. Y en cuanto a los costos, pues ya ahí sí correrían a cargo de los mineros todo el tema ya de la elaboración del estudio. Nosotros hacemos toda la asistencia, la capacitación y la asesoría para su elaboración, más no lo elaboramos. Tendría que esos costos ya correrían de parte de los mineros. Gracias, Andrea. Bueno, con esto ya damos por finalizado este encuentro. De igual manera, invitarlos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Les estaremos enviando pues la información al correo que aparezca consignado en la lista de asistencia para conversar sobre la resolución 447 de los términos de referencia de licenciamiento ambiental global o definitivo para titulares de pequeña minería. Entonces, agradecerles este momento ya de noche y bueno, también con la encuesta allí la utilizaremos pues para mejorar los futuros encuentros. Entonces, les voy a compartir nuevamente el listado de asistencia, el link y bueno, muchas gracias a todos. Un saludo.